Entre el 2022 y el 2025, el aumento de los casos de sífilis creció en un 68%. Esto nos indica que, al menos en los últimos 3 años, el incremento fue del 38%. Ahora, ¿cuál es la principal razón del aumento de los casos de sífilis? El no uso del preservativo. Fíjense lo que decían en el destape. Exactamente. Y por supuesto las políticas de comunicación, de prevención que tienen que ver con la ESI y cuestiones que en general se charlan y se debaten y se informan en los espacios de salud pública. Bueno, tenemos que hablar que hay un récord de sífilis en Argentina. Esto es lo que informó el Ministerio de Salud a través de los informes que emite todas las semanas. Bueno, lo que advirtió es sobre un alarmante aumento del 38,5% en 3 años. Claro. Aumentó casi 40% la cantidad de casos de sífilis en 3 años y el fenómeno además tiene un perfil muy claro, que es que la mayor parte de los contagios se concentran en personas jóvenes de entre 15 y 39 años, con picos especialmente altos en el rango de 20 a 29 años. Ahí tenemos un cuadro con información sobre qué es la sífilis, ¿no? Porque hay muchas personas que por ahí no saben de qué se trata, si es bacteria, si es virus. Bueno, es una infección de transmisión sexual, es causada por una bacteria, que ahí está el nombre, Treponema pallidum. Se transmite de persona a persona a través del contacto, en general de transmisión sexual, con las llagas que hay en la piel o las membranas mucosas. Es completamente evitable, es prevenible, se puede diagnosticar rápido y tiene tratamiento. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Bueno, las personas con múltiples parejas sexuales, los hombres que tienen sexo con otros hombres, las personas con VIH, las mujeres embarazadas sin control prenatal y, bueno, lo que vemos es que hay una tendencia al aumento en varios países del mundo. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, como muestra el gráfico, ahí decía tenemos un poco esto, ¿no? De el cambio también de las dinámicas sociales y sexuales, mencionaban en la nota. Pero más allá de eso, la principal razón es el no uso del preservativo y también la disminución un poco de las campañas de prevención y de concientización, donde justamente enseñan a utilizar el preservativo, a tener responsabilidad afectiva también a la hora de vincularse, y es algo evitable. Creo que con esa palabra también nos tenemos que quedar. En redes sociales, la doctora ginecóloga La Fabi, ella cuenta sus experiencias de sus pacientes para concientización. Escuchemos una de sus historias. Le diagnostiqué 3 infecciones de transmisión sexual a una paciente que solo tuvo una pareja sexual. Hace unos días vino una paciente a consultorio, 23 años, hace 5 años que está con su pareja, inició relaciones a los 18, nunca tuvo relaciones con nadie más. Venía a la consulta porque le cambió un poco el flujo y quería además hacerse el control anual. Yo la examino, pongo el espéculo y veo esto. Flujo muy amarillento, con un olor bastante fuerte por toda la vagina y sobre todo salía del orificio cervical externo. Le explico que no podíamos hacer el Papa Nicolau así porque probablemente le iba a dar mal, que teníamos que hacer un cultivo de flujo y un laboratorio con serologías. Volvió a las semanas y, para sorpresa de nadie, se diagnostica clamidia, gonorrea y sífilis. La paciente en shock absoluto porque solo tiene su pareja estable, con quien no usa método de barrera porque utiliza pastillas como anticonceptivo. Explico el tratamiento de las 3 infecciones de transmisión sexual y también le expliqué que yo tenía la sospecha de una con ese flujo que veíamos, pero que era importante pedir el laboratorio también porque si las infecciones de transmisión sexual van como en grupito de amigas. Si hay una tenés que descartar todas las demás porque probablemente haya alguna más. Hicimos el tratamiento para ella, hicimos el tratamiento a el tarado y lo derivamos a un médico. Obviamente mi paciente lo mandó a la... Sí, claro. Y la pareja durante 5 años, bueno. claramente, eso es lo que decías, ¿no? De responsabilidad afectiva. Y hablaban también en El Observador, porque esto es un aumento de casos no solamente acá en la Argentina, sino en el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, muchas gracias por conversar un rato con nosotros. ¿Cuál es la explicación del aumento de casos de sífilis en la República Argentina?
Mirá, esto está pasando en todo el mundo, no en Mirá. la República Argentina solamente. Sí, Y esto es falta de educación, falta de comunicación. sí. El hecho de que uno pierda conciencia de riesgo de las enfermedades de este tipo, que son enfermedades básicamente sociales, porque son de transmisión de persona a persona Sí. y básicamente por el contacto sexual. Claro. Y es totalmente prevenible con uso de mecanismos de barrera como el preservativo, ¿no? Ujú. Entonces este tipo de cosas llevan a que aumenten todas las enfermedades venéreas, no solo sífilis. Hablamos de gonocoxia, que es la hemorragia, Sí. hablamos de hepatitis C, hablamos de VIH. Entonces todo este tipo de cosas hacen a que tengamos un incremento de todas las enfermedades de este tipo, que son enfermedades sociales. A ver, yo pensé, ¿no? Yo soy de la generación que pues, enseguida se empezó a hablar del VIH y empezó a casi como una costumbre ineludible el uso del preservativo. No, para nada. Hay ¿No? grupos sociales que rechazan el uso. Mira. Y quizás no tanto los adolescentes, quizás el adulto mediano mayor, 40 años, 50 años, son los que más lo rechazan. Claro. Y el hecho de que haya mejorado mucho la medicación para el VIH y que haya medicación inclusive preventiva antes de tener un contacto sexual de riesgo, hace que diga la gente, bueno, me tomo un medicamento, Mirá vos. evito contagiarme, entonces dejo de usar preservativo. Eso es de muy alto riesgo. Bueno, Hay que para trabajar mucho. recién hablábamos, ¿no? Sobre, bueno, qué es la sífilis en sí, bueno, cómo se transmite esta enfermedad de transmisión sexual. Y bueno, también hay información sobre cuáles son los síntomas que tiene una persona si tiene sífilis. Hay 3 etapas que son importantes conocerlas. El tema es si llegas a la tercera fase, que es después de años. O sea, ¿qué es lo problemático? Que en una primera instancia es asintomático en algún punto, porque te aparece una úlcera, que es como una llaguita, que aparece... Como si fuese un herpes. Sí, que aparece en los genitales o en la boca. Y en Ok. muchos casos en las mujeres aparece en el cuello uterino, entonces vos ni lo ves. Y no te duele, o sea, es indoloro. Claro. Y se cura solo a los 10 días. Entonces vos lo dejás pasar, estás en una fase primaria de sífilis primaria, pasa mes y medio, 2 meses, pasas a una segunda fase de sífilis y ahí hay otros síntomas que puede ser dolor de cabeza, fiebre, se te puede caer un poco el pelo, tener verrugas. Y si Sí, vos, sí. o sea, lo agarrás a tiempo, se cura con, Se cura bien, digamos. con penicilina, que es re barato, o sea, no es algo difícil de conseguir o que es muy costoso. El tema es si llegás a la tercera fase, que es después de años. Eso es lo bueno, que si vos vas al médico dentro de un año, no pasa nada. El tema es si ya pasaron varios años, vas al médico y ahí ya estás en la tercera tenés en fase, la tercera. que te puede dar consecuencias cardiológicas o neurológicas, Mirá. como Y tener además ACV, lo que contagiaste en demencia, ese o sea, son- transcurso, son o sea, muchas Claro. si no te cuidaste no sabías que tenías y... Bien, Sí. cosas a tener en Sin cuenta duda. entonces, el uso de preservativo, los chequeos Los anuales, chequeos, pensaba muy en eso. importante, y el tema de la información, adquirir la información. Pero aparentemente el tema de los preservativos, o el no uso, mejor dicho, es una cuestión de moda, o por lo menos esto decían en Olga. Por favor, no. La Acá. papa. Ese tren. O sea, es una moda estúpida, pero que está No, de moda. tremendo. Hacerlo a pelo, a peluche, a pelapapa. Hay un retroceso en no cuidarse a la hora de tener relaciones sexuales, por ejemplo. Como bueno, no, se hace peluche, no pasa nada, ya no. Como que el SIDA ya no está ese riesgo porque no está en el vocabulario. ¿Viste? ¿Estás seguro que todos entendieron lo que es peluche? Peluche sí a pelo, como sin Ok, condón. sin preservativo. Sí. Hay una forma de ver la prevención con un esquema que es muy integral, prevención combinada. Se lo representa a veces como si fuera un rompecabezas, con muchas piezas. Entonces hay unas piezas. La primera es el preservativo. El preservativo previene HIV, otras infecciones de transmisión sexual, sífilis, clamidia, gonorrea, y en las parejas heterosexuales previene los embarazos. Pero hoy, como dijiste vos, hay una realidad que se está usando menos. Perdón, Importante, dijiste se está usando menos el preservativo. es una realidad, no es una recomendación, es lo que está pasando en el mundo real. O sea, es una moda estúpida, pero que está No, de moda. tremendo. Hacerlo a pelo, a peluche. Muchas veces, a mí, el 80% de las veces que he estado con un varón, le he tenido que decir, ponete Ponételo. el preservativo. Porque si yo no le digo, te juro que la meten a peluche. Pero voy a ir a la segunda pieza del rompecabezas. Testearse con frecuencia. ¿Y Sí. el testeo por qué es tan importante? Porque si estoy infectado y me trato, el pronóstico de la enfermedad es buenísima. Si no me trato, no. Y no solo es un beneficio para mí, sino que se acaba la transmisión. Las personas Claro. indetectable igual intransmisible. Entonces el beneficio es individual y colectivo. Entonces el testeo es una forma de prevención. Sí. Hay otras, seamos convencionales. La monogamia, el que desea tener una pareja cerrada, por supuesto que es una forma de prevención. Bueno, reforzamos este concepto.
puntos, ¿sí? Primero, el uso del preservativo fundamental, ¿sí? En segundo lugar, la información. Algo similar a lo que charlábamos ayer de las vacunas. Estar informados, entender la gravedad, la dimensión, ¿sí? Porque nos podemos enfermar. Y también tener en cuenta la importancia, ¿sí? De todas las campañas de prevención, de todo lo que tiene que ver con el uso y la información principalmente para, bueno, no tener este tipo de enfermedades y hacerse los controles periódicos también para tener una salud loable, ¿no? Una buena salud, principalmente sexual. Por otro